tengan todos los presentes. En el día de hoy vamos a llevar a cabo la práctica que lleva por título de aldehídos y cetonas. Entonces, algunas pruebas de las que vamos a observar en el día de hoy, ya ustedes tienen un poco de conocimiento acerca de ellas, sí, pero no está de más hablar un poco acerca de estas pruebas de identificación de aldehídos y cetonas. Voy a compartirles el documento. Me confirman, por favor, si están observando mi pantalla. Pues, Si observa mi pantalla, muchachos. Sí, profe. Ok. Bien, entonces en el día de hoy, como les venía diciendo, vamos a realizar la práctica de aldehídos y cetonas. ¿Sí? De manera que para el desarrollo de esta práctica de laboratorio, ustedes deben tener en cuenta la información suministrada por los siguientes videos. En el video número 1, vamos a observar el ensayo que hacen con la 2,4 dinitrofenilhidracina para la identificación de aldehídos y cetonas. Esta prueba de la 2,4 dinitrofenilhidracina es muy importante para el reconocimiento de aldehídos y cetonas, ya que esta prueba nos permite a nosotros, diferenciar entre un aldehído alifático y un aldehído aromático. De igual forma nos permite a nosotros diferenciar entre una cetona alifática y una cetona aromática. Sí, ya que este reactivo de la 2,4 dinitrofenilhidracina en los compuestos de aldehídos y cetonas que sean alifáticos va a presentar un precipitado de color amarillo, mientras que si el compuesto de aldehído y cetona es aromático, va a presentar un precipitado de color naranja. ¿Sí? Entonces, es muy importante esta prueba de identificación de aldehídos y cetonas. Y nos permite básicamente diferenciar entre aldehídos y cetonas alifáticas y aromáticas, dando un precipitado de color diferente. Recuerden, para las alifáticas da una coloración de un precipitado amarillo y para las aromáticas da un precipitado de color naranja, tal como lo vamos a observar en el respectivo video de este ensayo. En el video número 2 vamos a observar unos ensayos de oxidación. Primero se realizará un ensayo con permanganato de potasio, sí, en el cual los aldehídos, sean aromáticos o alifáticos, van a presentar una coloración o un cambio de coloración de violeta a un café oscuro, mientras que las cetonas presentan un cambio de color de violeta a un café más claro.
¿sí? Entonces, esa es la evidencia de que el aldehído o la acetona se oxidó. Recuerden, para el aldehído hay un cambio de coloración de violeta a un café oscuro, mientras que para las acetonas hay un cambio de coloración de violeta a un café más claro, teniendo en cuenta que para las acetonas hay que agregar un catalizador, ¿sí? Para que esta reacción de oxidación se dé, ya que las cetonas no son fácilmente oxidables como los aldehídos. Para el ensayo con el reactivo de Tholen, en el ensayo de oxidación, ya ustedes tienen conocimiento acerca de este reactivo de Tholen, ¿sí? Que es el nitrato de plata amoniacal, el cual da prueba positiva para los aldehídos y prueba negativa para las cetonas. La evidencia de este reactivo es simplemente observar un espejo de plata, ¿sí? Porque hay una reducción de la plata más 1 a plata más 0. Entonces, la evidencia de este, como ya ustedes saben, es la formación de un espejo de plata, cuyo espejo de plata no se forma si se está analizando una acetona. También se verá en este mismo video el reactivo de Fehling, ¿sí? Ustedes también tienen conocimiento acerca de ese reactivo de Fehling, sabiendo de que ese reactivo de Fehling se utiliza para oxidar más que todo los aldehídos. Recuerden que las cetonas no reaccionan con dicho reactivo. La evidencia de esta prueba es positiva si existe un cambio de coloración de azul a rojo ladrillo. También en este mismo video vamos a observar acerca del ensayo con el reactivo de Schiff. Este reactivo de Schiff es una prueba nueva, ¿sí? No la habíamos visto cuando vimos el análisis funcional cualitativo de los compuestos orgánicos. Entonces, en ese ensayo de Schiff nos permite a nosotros diferenciar entre un aldehído y una acetona de forma experimental, ya que los aldehídos son los únicos que dan prueba positiva para este reactivo de Schiff. La evidencia de esa prueba es un cambio de coloración de rojo a violeta, ¿sí? Recordando que este reactivo de Schiff inicialmente tiene una coloración rojo, ¿sí? Entonces, cuando entra en contacto con una sustancia que tenga el grupo funcional de los aldehídos, entonces va a existir un cambio de coloración de rojo a violeta. Mientras que este reactivo, cuando se pone en contacto con una acetona, no tiene ningún tipo de cambio, ¿sí? Porque este reactivo es simplemente para identificar aldehídos, ¿sí? Entonces recuerden, este reactivo de Schiff da solamente prueba positiva para los aldehídos. También veremos el ensayo con reactivo de Lugol, que no es más que la prueba del iodoformo. Esta prueba de Lugol o prueba del iodoformo es muy importante, ya que nos permite a nosotros, digamos, identificar más que todo cetonas que que tengan un grupo metilo unido al grupo carbonilo, ¿sí? Los aldehídos dan prueba negativa para esta prueba del iodoformo, excepto el acetaldehído, porque en el acetaldehído nosotros tenemos un grupo metilo unido al grupo carbonilo, ¿sí? Entonces es algo más o menos así, muchachos, para que me entiendan lo que les quiero decir con esa prueba de iodoformo. Digamos que nosotros tenemos aquí el acetaldehído, por ejemplo. Ese sería el acetaldehído, ¿sí? Entonces, a lo que me refiero con lo que les quiero decir, con ese reactivo de Lugol o prueba del iodoformo, es que, por ejemplo, para este acetaldehído
esa prueba nos va a dar positiva. ¿Por qué? Porque este grupo metilo que observamos nosotros aquí está unido directamente al carbono del grupo carbonilo, ¿sí? Entonces, para que esa prueba del iodoformo nos dé a nosotros positiva, quiere decir que hay un grupo metilo unido directamente al carbono del grupo carbonilo, ¿sí? Entonces, el único aldehído que nos da prueba positiva para esa prueba del iodoformo es el acetaldehído, porque tiene un grupo metil unido directamente al grupo carbonilo, al carbono del grupo carbonilo. Mientras que si nosotros agregamos, digamos, más cadenas acá a ese aldehído, entonces ya no nos va a dar prueba positiva. ¿Por qué? Porque el carbono que está unido directamente al carbono del grupo funcional del grupo carbonilo, perdón, no es un grupo CH3, sino un grupo CH2, ¿sí? Entonces aquí nos va a dar una prueba negativa. Es por ello que solamente el aldehído que da prueba positiva para la prueba del iodoformo es el acetaldehído. Mientras que esa prueba del iodoformo a nosotros nos sirve, digamos, para identificar cetonas que sean metílicas, es decir, que tengan por lo menos un grupo metilo unido al carbono del grupo carbonilo, ¿sí? Entonces, esta cetona aquí nos va a dar prueba positiva para el iodoformo, ¿sí? Pero si nosotros tenemos, digamos, una cetona más o menos así, ya aquí esta cetona nos va a dar prueba negativa. ¿Por qué? Porque no hay ningún grupo metilo que esté unido directamente al carbono del grupo carbonilo. Entonces, no sé si me hayan entendido en qué consiste esa prueba del iodoformo o prueba de Lugol. ¿Sí? Funciona simplemente para cetonas metílicas. No sé si tengan alguna pregunta respecto a la explicación de la prueba de iodoformo, para qué funciona principalmente. No hay preguntas, muchachos. Profe, y en la prueba de Lugol, ¿hay un cambio de coloración o cómo uno identifica que se trata de una cetona metílica? Ah, bien. Esa prueba de Lugol o prueba del iodoformo, si se trata, digamos, de un aldehído el cual no tenga grupos metílicos, ¿sí? Sino, por ejemplo, que sea el formaldehído. Sí, ustedes saben que el formaldehído es el aldehído más simple que existe. Por ejemplo, algo así. Este es el formaldehído. ¿Sí? Entonces, este formaldehído, como no tiene grupos metilos conectados o enlazados directamente al carbono del grupo carbonilo, nos va a dar prueba negativa. Pero ¿cómo nosotros sabemos la evidencia de esa prueba de Lugol o prueba del iodoformo? Es simplemente la formación de un precipitado amarillo, ¿sí? Si se forma ese precipitado amarillo, nosotros decimos que la prueba del iodoformo nos dio positivo, ¿sí? Es simplemente eso, la observación de un precipitado amarillo. Entonces, aquí en el formaldehído, al ponerlo en contacto con ese reactivo de Lugol, nos va a dar prueba negativa, ¿sí? Pero mientras que si nosotros tenemos, en vez del formaldehído, tenemos, como les había dicho anteriormente, el acetaldehído, aquí nos va a dar prueba positiva porque nosotros tenemos este grupo metil unido directamente al carbono del grupo carbonilo.
¿sí? Entonces, esa prueba del iodoformo o prueba de Lugol nos va a ayudar a nosotros a identificar si el compuesto que estamos tratando presenta un grupo metil que está enlazado directamente al carbono del grupo carbonilo, ¿sí? Entonces, esa es la gran importancia que tiene esa prueba de Lugol o prueba del iodoformo para la identificación de aldehídos y cetonas. ¿Sí? Entonces, recuerden que la evidencia de esa prueba es un precipitado amarillo. Bien, muchachos, entonces vamos a observar nuevamente este documento. Por último, en el video número 2 se hace una síntesis de aldehído, ¿sí? Es decir, que allí ustedes van a observar la síntesis del etanal o acetaldehído a partir de la oxidación del etanol, ¿sí? Con un agente oxidante formado por el dicromato de potasio y el ácido sulfúrico que verán a continuación cuando observemos dicho video. El documento dice, luego de revisar los respectivos videos, ustedes deben realizar el informe de laboratorio, el cual debe tener la siguiente presentación. Muchachos, siempre respeten lo que les estoy, digamos, lo que yo quiero, ¿sí? Hay compañeros que les pido, digamos, en la parte de objetivos, un objetivo general y mínimo 3 objetivos específicos y no especifican cuál es el objetivo general y cuáles son los objetivos específicos. Además de ello, no cumplen con lo que les estoy pidiendo, ¿sí? Decir que solamente hacen, digamos, 2 objetivos o 3 objetivos. No. Mínimo, ustedes tienen que hacer 4 objetivos. Un objetivo que va a corresponder al objetivo general y los otros 3 objetivos que van a corresponder a los objetivos específicos. ¿Sí? Entonces ya saben cuál es la presentación del informe de laboratorio, ¿sí? Lo que deben de consignar en cada uno de esos parámetros para la formación del informe de laboratorio. La portada, el resumen, la introducción, los objetivos, el fundamento teórico. Hay compañeros de ustedes que no colocan fundamento teórico y pues les baja mucho la nota debido a que el fundamento teórico es muy importante para un informe de laboratorio. En la parte de metodologías hay compañeros que solamente realizan el procedimiento experimental, es decir, que hacen solamente el diagrama de flujo. Y ustedes recordarán que la metodología involucra materiales reactivos, equipos y procedimientos. Entonces también deben de involucrar materiales reactivos y equipos utilizados para la realización de la práctica de laboratorio. En la parte de resultados simplemente van a llenar las tablas que se muestran en este documento, ¿sí? Que más adelante las voy a estar explicando de cómo van a llenar esas tablas. Los análisis de resultados es simplemente discutir o analizar las respectivas tablas mostradas en este documento, las conclusiones, el cuestionario, el cual deben resolver dicho cuestionario que se muestra también en este documento, y las referencias bibliográficas que son muy importantes también. Hay compañeros que no colocan las referencias, ¿sí? Entonces los invito, muchachos, a cumplir con este cuadro que tenemos aquí, ¿sí? Para no tener notas malas. Algo muy importante es que el respectivo informe debe ser enviado al correo electrónico en formato Word el día 2 de diciembre del presente año, a más tardar a las 6 p.m. Entonces, como les decían arriba, aquí en este documento se muestran unas tablas, las cuales ustedes las van a incorporar en la redacción de su informe de laboratorio.
¿sí? Entonces, aquí en la parte de resultados, tenemos que, teniendo en cuenta el video 1, van a completar únicamente la tabla número 1, ¿sí? En donde esa tabla número 1 va a corresponder al ensayo con la 2,4 dinitrofenilhidracina. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el reactivo de la 2,4 DNFH. En la clase anterior yo les decía que siempre que vean estas siglas de NFH, se están refiriendo a la dinitrofenilhidracina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a llenar esta tabla, muchachos? Fácilmente. Aquí tenemos los reactivos, ¿sí? En esta parte del ensayo con la 2,4 dinitrofenilhidracina, cuando nos veamos el respectivo video, vamos a observar que aquí toman 4 muestras, ¿sí? Toman el butiraldehído, el acetaldehído, la acetona y acetofenona. Y eso los ponen a reaccionar o los ponen en contacto con el reactivo de la 2,4 dinitrofenilhidracina. ¿Sí? Entonces, son los reactivos que se agregan aquí. Es decir, que en la primera casilla ustedes colocan butiraldehído más 2,4 DNFH. En la segunda casilla colocan el otro reactivo. Por ejemplo, acetaldehído más 2,4 DNFH. En la tercera casilla colocan acetona más 2,4 DNFH. Y en la última casilla colocan la acetofenona más 2,4 DNFH. Buscan las reacciones químicas, ¿sí? De que se da entre los reactivos inicialmente dados. Entonces aquí va la reacción química. Aquí donde dice prueba positiva o negativa, simplemente van a observar, si la prueba con el reactivo de la 2,4 DNFH les dio positiva o les dio negativa. Ya saben que si es positiva, ustedes van a observar un precipitado bien sea amarillo o anaranjado. Recuerden que si el precipitado es amarillo, quiere decir que los compuestos, ya sea aldehídos o cetonas, van a corresponder a compuestos alifáticos. Mientras que si ese precipitado nos da de color naranja, nosotros decimos que se trata de un aldehído o una cetona, pero que son aromáticos. ¿Sí? Entonces, ya saben cómo van a hacer aquí. Y en la parte de observaciones van simplemente a anotar las diferentes observaciones encontradas en el video. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta respecto a esta primera tabla, muchachos. Profe, ¿cómo fue lo que dijo acerca de el color amarillo y naranja? Les decía que esta prueba de la 2,4 dinitrofenilhidracina es para identificación de aldehídos y cetonas, pero también nos ayuda a nosotros a diferenciar si estos compuestos son alifáticos o son aromáticos. ¿Sí? Recuerden que existen compuestos alifáticos, es decir, que tienen cadenas carbonadas en las cuales no hay presencia de anillos bencénicos. ¿Sí? Y los compuestos aromáticos, que son aquellos en los cuales hay un anillo bencénico. Entonces, este reactivo de la 2,4 DNFH nos ayuda a nosotros a diferenciar un aldehído alifático de un aldehído aromático. También nos ayuda a diferenciar entre una cetona alifática de una cetona aromática. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy sencilla, que los compuestos alifáticos van a dar un precipitado de color amarillo, ¿sí? Ya sea aldehído o cetona. Y los compuestos aromáticos van a dar un precipitado de color anaranjado, ¿sí? Ya sea aldehído o cetona, ¿sí? Entonces, en eso consiste la parte que tiene que ver con el ensayo de la 2,4 dinitrofenilhidracina.
Bien, ahora nos dice que teniendo en cuenta el video 2, completar las siguientes tablas. Entonces, una vez nosotros hemos revisado ese video número 2, vamos a llenar las respectivas tablas. Como tabla número 2 tenemos el ensayo con permanganato de potasio. ¿Sí? Entonces, aquí en la parte que tiene que ver con reactivos, ustedes van a colocar el aldehído correspondiente más el permanganato de potasio. En la segunda casilla colocan la acetona correspondiente más el permanganato de potasio. Sí, es decir, todos los reactivos que entren en contacto para que ocurra esa reacción química. Aquí en la parte de reacción química colocan la reacción química que se da entre esos dos reactivos, es decir, entre el aldehído y el permanganato de potasio, y la reacción correspondiente entre la acetona y el permanganato de potasio. Aquí van a decir si la prueba dio positiva o negativa, simplemente colocando un más si da positiva o colocando un menos si da negativa. ¿Cuál es la evidencia de esta oxidación con permanganato de potasio? Les decía que los aldehídos se oxidan fácilmente, ¿sí? Sin agregar ningún tipo de catalizador, y la evidencia es un café oscuro para aldehídos. Y para acetonas, la evidencia es un café, pero un café más claro, ¿sí? Entonces, allí ocurre la diferencia entre un aldehído y una acetona. Recuerden que las cetonas deben de agregarse un catalizador para que se pueda oxidar con el reactivo de permanganato de potasio. Sí, porque es más difícil oxidar las cetonas que oxidar un aldehído. Y en la parte de observaciones, pues anotan todas esas observaciones encontradas en dicho video, ¿sí? Si hubo cambio de color, formación de precipitado, ¿sí? Un espejo de plata, precipitado amarillo, ¿sí? Ya va a depender de las diferentes observaciones que ustedes hagan en el respectivo video. De igual forma, para el reactivo de Tholen, ¿sí? Ya ustedes tienen conocimiento acerca de esta prueba. Nuevamente, colocan aquí en esta casilla los reactivos correspondientes, la reacción química, si la prueba dio positiva o negativa, teniendo en cuenta las observaciones del video. ¿Sí? Recuerden que el reactivo de Tholen nos da positivo si observamos un espejo de plata, y que es principalmente para identificar aldehídos. El reactivo de Feli también tienen conocimiento de él, ¿sí? Entonces aquí colocan los reactivos correspondientes, la reacción química que se da, si la prueba da positiva o negativa, y las diferentes observaciones. El ensayo con el reactivo de Schiff también hacen lo mismo, los reactivos correspondientes, reacción que se da, si la prueba da positiva o negativa, y las diferentes observaciones. Recuerden que este reactivo de Schiff se utiliza más que todo para identificar aldehídos, ¿sí? Es decir, que da prueba positiva solamente para aldehídos. ¿Y cuál es su evidencia? La evidencia es un cambio de coloración rojo a violeta. Por último, tenemos la prueba del ensayo con reactivo de Lugol, que también se llama prueba del iodoformo, que era la que les estaba explicando en esta parte que les estaba diciendo aquí, que esa prueba se utiliza más que todo es para identificar los grupos metilos que están unidos directamente al carbono del grupo carbonilo, y que es principalmente para identificación de cetonas metílicas. Entonces aquí colocan los reactivos correspondientes, la reacción que se da, si da prueba positiva o negativa, teniendo en cuenta que la evidencia de esta prueba del iodoformo es la presencia de un precipitado amarillo.
Entonces anotan las diferentes observaciones. En este mismo video número 2 se realiza una síntesis de aldehídos, ¿sí? Les decía que se va a realizar la síntesis del etanal o acetaldehído. Pero primero se hace una formación del ácido crómico. Ese ácido crómico se hace mezclando el dicromato de potasio con el ácido sulfúrico. Así que va a formar en última instancia este ácido crómico. Este ácido crómico va a ser el agente oxidante que nos va a permitir a nosotros oxidar el etanol para la formación en última instancia del etanal o acetaldehído. ¿Sí? Entonces, aquí en esta tabla, para la primera parte que es la formación del ácido crómico, ustedes en esta casilla simplemente van a colocar los reactivos que dan origen al ácido crómico, es decir, el dicromato de potasio más el ácido sulfúrico. En esta casilla hacen la reacción correspondiente entre el dicromato de potasio y el ácido sulfúrico y anotan las observaciones. En la segunda parte, que tiene que ver con la síntesis del etanal, aquí colocan los reactivos correspondientes, que en ese caso es el etanol más el ácido crómico. Colocan la reacción química correspondiente y aquí en esta casilla colocan si la prueba da positiva o negativa con el reactivo de Schiff. Es decir que nosotros vamos a verificar que en última instancia sí se logró sintetizar el etanol. ¿Sí? Entonces debemos de hacerle una prueba cualitativa a ese compuesto sintetizado para verificar si en realidad lo que se obtuvo fue el etanol. Entonces le hacemos una prueba cualitativa, la cual se hace en este caso con el reactivo de Schiff, recordando que ese reactivo de Schiff nos da prueba positiva para aldehídos, observándose cambio de color de rojo a violeta. Entonces, y en esta última casilla anotamos las diferentes observaciones. ¿Alguna pregunta respecto a esta tabla 7, muchachos? Ahí en la parte donde dice síntesis de etanol, usted dijo que íbamos a colocar el reactivo del ácido crómico más el etanol o es Exacto. más el etanol. No, síntesis, tú vas a sintetizar el etanol. ¿Sí? Entonces, los reactivos que me dan a mí origen al etanol es el etanol más el ácido crómico. Ah, ok, ¿Sí? ok. ¿Ya? Entonces, aquí colocamos la reacción. Aquí simplemente en esta casilla lo que se hace es una prueba de identificación para verificar que el producto que se formó corresponde a un aldehído. ¿Sí? Entonces, ya ustedes teniendo claro lo que nos quiere decir ese reactivo de Schiff, ustedes dicen si es prueba positiva o prueba negativa. ¿Sí? Teniendo en cuenta las observaciones mostradas en el video que vamos a ver a continuación. Bien, entonces además de eso deben de responder el cuestionario. ¿Sí? Este cuestionario, muchachos, lo van a responder teniendo en cuenta el video número 2. ¿Sí? Tal como lo dice aquí. Teniendo en cuenta el video 2, responder el siguiente cuestionario. ¿Sí? Aquí hay un error. Este 4 es su índice. Bien, entonces aquí tenemos las diferentes preguntas que ustedes deben de resolver. ¿Sí? Son 6 preguntas en el cuestionario. Bien, entonces este documento se lo voy a pasar una vez se termine la práctica de laboratorio. ¿Sí? Vamos a corregir esto aquí.
Profe, y una pregunta, ¿esta práctica va a tener prueba el próximo miércoles? Sí, recuerden que nosotros habíamos dicho que se hacía una práctica en la cual ustedes me entregaban un informe y en la siguiente sesión se hacía una práctica con nuestro problema, ¿sí? Entonces, esta práctica la vamos a evaluar el próximo miércoles, ¿sí? Así como hicimos con las pruebas de las prácticas de análisis elemental y análisis funcional. Entonces, tienen que estudiar las respectivas pruebas para obtener buenos resultados en la próxima clase. ¿Sí? Bien. Muchachos, vamos a observar los diferentes videos, ¿sí? Vamos a iniciar con el primero, que es un test de la 2,4 de NFH, que también es llamado reactivo de Brady, ¿sí? Entonces aquí tenemos los diferentes reactivos, ¿sí? Tenemos la acetofenona, la acetona, tenemos el benzaldehído y tenemos el butiraldehído, ¿sí? Y aquí tenemos el reactivo de Brady, que va a ser el reactivo de la 2,4 dinitrofenilhidracina, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? La acetofenona es una acetona aromática. La acetona es una acetona alifática. El benzaldehído es un aldehído aromático y el butiraldehído es un aldehído alifático. Entonces, observen que tenemos tanto compuestos alifáticos como compuestos aromáticos y vamos a ponerlos a reaccionar con ese reactivo de Brady de la siguiente forma, ¿sí? Tal como nos muestra el video. Adicionamos 1 mililitro en cada tubo de ensayo del reactivo de Brady y a cada uno de esos reactivos adicionamos el respectivo aldehído, ¿sí? Entonces aquí primero agregan el butiraldehído, ¿sí? En este primer tubo de ensayo. Una vez se agrega ese reactivo, se hace una agitación y observen que se forma un precipitado amarillo, dándonos prueba positiva para aldehído alifático. Ahora tenemos el benzaldehído, que es un aldehído aromático, debe darnos un precipitado anaranjado. Entonces, observen aquí la agregación de ese benzaldehído al reactivo de la 2,4 de NFH y miren que nos da un precipitado anaranjado, ¿sí? Nos da prueba positiva. Ahora vamos a agregar la acetona en ese reactivo de 2,4 de NFH. Como la acetona es una acetona alifática, debe darnos un precipitado amarillo. Entonces, observen aquí el precipitado amarillo. Y por último, tenemos la acetofenona, que es una acetona aromática. Debemos de observar un precipitado naranjado, ¿sí? Entonces, observen aquí el precipitado anaranjado para la acetofenona. Aquí el del medio es el reactivo que se utiliza como reactivo, que es el reactivo de Brady, ¿sí? Para que ustedes observen el cambio que ocurre cuando se agrega ya sea el aldehído o se agrega la acetona correspondiente, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta respecto a este test o a esta prueba de la 2,4. Profe, lo que no entiendo es, o sea,
¿A qué cosa se le agrega? Porque es que los tubos de ensayo no están marcados ni nada. El video te iba mostrando cuál era quién, ¿sí? Si te dabas cuenta, por ejemplo, te decían butiraldehído. El butiraldehído se lo agregaban a este tubo. A este le agregaban el benzaldehído. A este que observas aquí le agregaban la acetona y a este la acetofenona. Sí, el video te iba diciendo cuál era el reactivo que iban adicionando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá te decían benzaldehído. Ese benzaldehído se lo agregaban al segundo tubo. ¿Sí? Luego te decían que agregaban la acetona al siguiente tubo y por último agregaban la acetofenona al último tubo. ¿Sí? O sea Entonces, que el reactivo ya estaba, o sea, ya lo habían agregado primero en los tubos. sí, primeramente se agregó el reactivo de Brady. Sí, y a ese reactivo de Brady se le fueron agregando el butiraldehído en este primer tubo de ensayo, el benzaldehído a este tubo de ensayo. El reactivo de Brady es este que está aquí. Sí, simplemente te lo muestran aquí, es para que tú observes el cambio de coloración, sí, lo tengas como un patrón, sí, de verificación que sí hubo un cambio. ¿Sí? Entonces te lo ponen aquí simplemente para que tú observes que hay un cambio cuando se agregan los diferentes reactivos, ya sean aldehídos o sean cetonas. ¿Sí? Entonces aquí en este tubo lo que está, como te dice aquí, el Beaker rotulado, acetona. Y el último tubo de ensayo nos dice acetofenona. ¿Sí? Entonces allí ustedes evidenciarán. Una pregunta, o sea, sabemos que con el reactivo de Brady se va a identificar o se va a diferenciar entre alifáticos y aromáticos, ya sea los aldehídos y cetonas. En la Exacto. tabla que usted nos colocó, simplemente vamos a colocar ya sea aldehído o cetona alifático, o sea, vamos a especificar si se trata de un alifático o un aromático, pero no vamos a especificar si se trata de un aldehído o cetona. No sé si entendí. Eso lo tienen que discutir en la parte del análisis de resultados, ¿sí? De llenar, ¿sí? Aquí en esta tabla, número 1, yo les decía colocar, digamos, los reactivos, que en este caso son el butiraldehído, benzaldehído, acetona y acetofenona. Cada uno de esos reactivos más el 2,4 dinitrofenilhidracina en esta primera casilla. Sí, vamos a abrir el Word para que me entiendan mejor. Para hacer. Sí, pero esa parte yo la entendí. Lo que entendí es que por lo menos se sabe que cuando da una coloración amarilla se trata que da positivo para un, ya sea un aldehído o una No, acetona. pero Es ahí mismo pues los un nombres dicen, como dice que aldehído o una acetona. Sí, vamos a hacerte un ejemplo para que me entiendas. Digamos que el primer reactivo es el butiraldehído, ¿cierto? Butiraldehído más la 2,4 de NFH. ¿Sí? Entonces nosotros consultamos en la bibliografía o literatura cuál es la relación entre estos dos reactivos. Aquí nosotros observamos que nos daba la prueba positiva, ¿cierto? En la parte de observaciones, ¿qué se observó? Se observó un precipitado amarillo, con lo cual nosotros podemos decir que se trata de un aldehído alifático. ¿Sí? Además, ustedes deben de discutir esto que están diciendo aquí en la observación en la parte de análisis. Ustedes van a decir por qué se obtuvo ese precipitado amarillo
y por qué están diciendo ustedes que se trata de un aldehído alifático. Digamos, en la parte de que tiene que ver con el último reactivo, que es la acetofenona. Tenemos la acetofenona más el reactivo de Brady, 2,4 DNFH, ¿sí? En la parte de reacción química, ustedes buscan la respectiva reacción. En la parte que tiene que ver con si la prueba es positiva o negativa, nosotros observamos que nos dio positiva porque se observó un precipitado naranjado. Anaranjado. Diciéndonos a nosotros que se trata de una acetona aromática. ¿Sí? Entonces, nuevamente, en la parte de análisis de resultados, ustedes deben discutir por qué están diciendo que da un precipitado anaranjado y además que están diciendo que se trata de una acetona aromática. ¿Sí? Entonces, de esa manera, llenan ustedes la primera tabla. No sé si me hice entender o tienen alguna duda todavía. Listo, profe. ¿Sí? Muy bien, entonces eso es lo que van a hacer allí en esta tabla. Y van a completar dicha tabla con los otros reactivos. Bien, entonces ahora vamos a observar el video número 2, ¿sí? En el cual vamos a observar los ensayos que se hacen con la oxidación, el reactivo de Schiff y el reactivo de Gold, y por último la síntesis del aldehído. Entonces vamos a dicho video. Aquí tenemos el respectivo video. Bien, entonces aquí nos van a mostrar las prácticas de aldehídos y cetonas. Primero van a hablar acerca de los ensayos de oxidación. ¿Sí? Entonces primero les hablan acerca de un fundamento teórico, de cuál es el grupo funcional de los aldehídos, cuál es el grupo funcional de las cetonas y el grupo carbonilo. Aquí le hablan un poco de eso. Vamos a lo que nos interesa directamente. Entonces aquí primero vamos a hacer una oxidación con permanganato de potasio, ¿sí? Para oxidar aldehídos y cetonas mediante este agente oxidante. Entonces aquí tenemos primeramente el metanal y la propanona. Cuando nosotros le agregamos ese permanganato de potasio a ese metanal y a esa propanona, vamos a observar que nos va a dar inicialmente una coloración violeta, ¿sí? Porque esa es la coloración del permanganato de potasio. Pero si nosotros agitamos con el fin de que se dé esa reacción química entre el metanal y el permanganato de potasio, y en el otro tubo, la de la propanona con el permanganato de potasio, vamos a observar unos cambios de coloración. ¿Sí? Recuerden que para nosotros poder evidenciar que se trata de un aldehído o una acetona, vamos a observar en el aldehído de violeta a un café oscuro. Mientras que para la acetona, en este caso la propanona, vamos a observar un cambio de violeta a un café claro. ¿Sí?
pero recordando que a la acetona debe agregársele un poco de solución de hidróxido de sodio con el fin de poder oxidar esa acetona con el permanganato de potasio, ¿sí? Tal como se ve reflejado aquí. Entonces aquí se está haciendo la respectiva parte experimental, en la cual en el tubo 1 y en el tubo 2 agregan 1 mililitro de metanal y 1 mililitro de propanona respectivamente. Entonces ahí están agregando el respectivo aldehído. En ese caso el formaldehído. Bien, ahora le van a agregar una gota de permanganato de potasio a cada tubo, ¿sí? Entonces aquí tenemos el primer tubo. Observen que da el color violeta, que es el color característico del permanganato de potasio, ¿sí? Hasta el momento no se ha observado un cambio de coloración. Agregamos también permanganato de potasio al siguiente tubo de ensayo. También se observa la coloración característica. Entonces agitamos, esperamos que exista un cambio de color. Observen la coloración de este tubo de ensayo, que es como un café oscuro, ¿sí? Entonces los aldehídos les decía que se oxidan con mayor facilidad. Ese cambio de coloración en ese tubo de ensayo es el formaldehído, ¿sí? Porque los aldehídos, como les decía, se oxidan con mayor facilidad. Entonces, para nosotros poder oxidar esa acetona que observamos en ese tubo, se debe agregar un poco de solución de hidróxido de sodio, ¿sí? Para obtener finalmente la oxidación de esa acetona. Entonces, aquí observan que para este tubo ese es el formaldehído y para este tubo es la acetona. Entonces, como les decía, para poder oxidar la acetona se agregan 3 gotas de solución de hidróxido de sodio. Y miren cómo da el cambio de coloración una vez se agrega el hidróxido de sodio. Y aquí tenemos entonces los resultados correspondientes para la oxidación de la acetona y la oxidación del aldehído. Entonces aquí hacen una pequeña discusión de por qué se dan esos tipos de coloración. Estas preguntas que observan aquí están en el cuestionario. Ahora vamos a hacer la prueba de Tholen, pero antes quisiera preguntarles si entendieron la prueba que tiene que ver con el permanganato de potasio para la oxidación de aldehídos y cetonas. Sí, yo sí. Sí, profe. Bien, entonces así se entiende mejor, ¿sí? Sí, obvio. Sí. Bien. Entonces ahora vamos a observar la prueba de Tholen. Entonces, recordando que ese reactivo de Tholen es un agente débil, ¿sí? Que no reacciona con las cetonas, permitiendo que los aldehídos se oxiden hasta ácidos carboxílicos. Entonces, para esta prueba de Tholen tenemos el metanal y en otro tubo tenemos la propanona. Y a cada uno de esos tubos le agregamos el respectivo reactivo de Tholen, que ya ustedes saben que es el nitrato de plata amoniacal. Una vez se agrega ese reactivo de Tholen a los diferentes tubos de ensayo,
debe llevarse a un baño de María, ¿sí? Por unos minutos hasta obtener un cambio en dichos tubos de ensayo. Nosotros sabemos que la evidencia para decir que esa prueba de Tholen nos dio positiva es la observación de un espejo de plata, en el cual ese espejo de plata nos va a decir a nosotros que se oxidó dicho aldehído y que si no observamos ningún cambio, quiere decir que la acetona, en este caso la propanona, no se oxidó. ¿Sí? Entonces veamos cómo se hace experimentalmente. Aquí tenemos la agregación de 1 mililitro de metanal. Ese metanal es el mismo formaldehído, ¿sí? Y en el otro tubo de ensayo agregan 1 mililitro de propanona. La propanona también se llama acetona. Aquí vamos ahora agregando el respectivo reactivo de Fehling, perdón, el reactivo de Tholen a cada tubo de ensayo. Aquí observamos para este tubo de ensayo el espejo de plata, ¿sí? Observen aquí el espejo de plata, el cual da la evidencia de prueba positiva para el reactivo de Tholen para el formaldehído. Y en la acetona no se observa dicho anillo de plata. ¿Sí? Entonces ustedes ya tienen conocimiento acerca de ese reactivo de Tholen. ¿Sí? Entonces miren que por mucho que nosotros llevemos a baño de María la acetona con ese reactivo de Tholen, no vamos a observar ese espejo de plata. Sí, porque recordemos que ese reactivo de Tholen es simplemente para identificación de aldehídos. O sea, aquí estamos con la acetona, llevamos a baño María y tampoco observamos ningún espejo de plata. Entonces, eso es lo que se hace para la prueba de Tholen. Las preguntas que dicen para discutir están en el respectivo cuestionario que está en el documento. Ahora vamos a observar la prueba de Fehling. Sí, ya también ese reactivo de Fehling es un agente oxidante débil que tampoco va a reaccionar con las cetonas, permitiendo que los aldehídos se oxiden hasta ácidos carboxílicos. Sí, nuevamente tenemos el metanal y la propanona junto con el reactivo de Fehling, se lleva a baño María y se observan los cambios de color. Entonces agregamos a cada tubo 1 mililitro de formaldehído y 1 mililitro de acetona. Posterior a ello se agrega 1 mililitro de reactivo de Fehling a cada tubo. Se lleva a baño María por unos 5 minutos para observar el cambio de coloración.
Entonces observen aquí en esta parte el cambio que nos da la evidencia de que el aldehído se oxidó. ¿Sí? Que va a corresponder al óxido de cobre. Entonces aquí tenemos unas preguntas, las cuales las encuentran en el cuestionario que está en el documento que les voy a enviar. Bien, entonces esas pruebas de reactivo de Tholen y reactivo de Fehling, ustedes ya la habían manejado en la parte de análisis funcional. Pero esta prueba que viene a continuación es nueva para ustedes. Sí, que es la prueba de Schiff, la cual es simplemente para identificar aldehídos. ¿Sí? Porque los aldehídos son los únicos que cambian de coloración de este reactivo, mientras que las cetonas no lo hacen. Entonces, una vez más tenemos el metanal y la propanona, le agregamos el respectivo reactivo de Schiff, mostrándonos que para el metanal se observa una coloración violeta en última instancia, mientras que para la propanona vamos a observar que no hay un cambio de color. Sí, es decir, que el color característico del reactivo de Schiff se mantiene constante. Entonces vamos a la parte experimental. Entonces agregamos primeramente el reactivo de Schiff a cada uno de los tubos de ensayo, tal como se muestra en el video. Y posterior a ello añadimos tanto el metanal como la propanona, es decir, el formaldehído y la acetona. Y vamos a observar los cambios. Entonces aquí observamos que en esta parte de este tubo de ensayo observen una coloración violeta en última instancia, lo cual nos va a permitir a nosotros identificar el formaldehído. Sí, porque recuerden que para ese reactivo de Schiff, si se observa un cambio de coloración de rojo a violeta, se trata de un aldehído. Mientras que si se mantiene el color característico de ese reactivo de Schiff, decimos que se trata de una cetona, ya que las cetonas no reaccionan con ese reactivo de Schiff, tal como lo estamos observando en esta parte. ¿Sí? Entonces allí ustedes harán sus respectivas anotaciones y discutirán cada uno de sus resultados. Entonces, algo para discutir, que también están esas preguntas en el cuestionario. Ahora vamos a ver la prueba del iodoformo. Esta prueba del iodoformo también da positiva, no solamente para digamos, cetonas metílicas, sino que también puede darnos positiva, digamos, para grupos funcionales oxigenados que contengan carbonilos o hidroxilos. Es decir, que nos va a dar positiva, digamos, para cetonas y para alcoholes, pero siempre y cuando esos alcoholes sean secundarios, ¿sí? Es decir, ya ustedes me imagino que saben de su
química orgánica teórica cuando hablamos de un, digamos, carbono primario, carbono secundario, carbono terciario, carbono cuaternario, ¿sí? Así como hablamos de carbono primario, secundario, terciario y cuaternario, podemos hablar de alcohol primario, secundario y terciario, ¿sí? Entonces, esa prueba de iodoformo también nos va a dar positivo para alcoholes que sean secundarios, ¿sí? Como por ejemplo el 2-propanol, ¿sí? Porque el 2-propanol es un alcohol secundario. El etanol es un alcohol primario, el metanal es un aldehído y la propanona es una cetona. Entonces, ¿cuál es la evidencia de esta prueba de iodoformo? La forma de un precipitado amarillo, ¿sí? Entonces vamos a observar dicha práctica. Aquí agregamos primeramente la acetona, en ese orden el 2-propanol, el etanol y el metanal en los diferentes tubos de ensayo, tal como se observa en el video. Posterior a ello agregamos 10 gotas de hidróxido de sodio y asimismo 3 gotas de reactivo de Lugol. Entonces recuerden que la prueba nos da positiva si observamos un precipitado de color amarillo. Entonces ahí observamos el precipitado amarillo que va a corresponder al cloroformo, al iodoformo, perdón. Entonces aquí en su orden, este es la propanona, este es el 2-propanol, el etanol y el metanal. Es decir, acetona, 2-propanol, etanol y formaldehído. Entonces allí ustedes anotarán las respectivas observaciones para esa prueba del iodoformo. Entonces, unas preguntas para discutir, las cuales también las encontrarán en el respectivo cuestionario que se muestra en el documento. Por último, vamos a ver la síntesis de aldehídos, es decir, la síntesis del etanal que les había mencionado anteriormente. Sí, esta síntesis la vamos a hacer mediante la oxidación del etanol con el ácido crómico. Entonces, aquí nos van a mostrar que tenemos el etanol y cuando le agregamos ese ácido crómico, se va a obtener un producto, ¿sí?
Luego, ese producto que se obtiene en este tubo de ensayo que va a corresponder al etanal y otros productos. Entonces yo les decía que debemos de aplicar una prueba de identificación que nos permita a nosotros verificar que en realidad se produjo ese etanal. ¿Sí? Nosotros sabemos que el etanal es un aldehído. Entonces, una prueba cualitativa que nos ayuda a nosotros a identificar a los aldehídos es la prueba de Schiff. ¿Sí? Entonces, nosotros recordamos que cuando ponemos en contacto el reactivo de Schiff con un aldehído, nos va a dar una coloración de rojo a violeta. ¿Sí? Entonces, aquí sobre la boca de ese tubo de ensayo se colocó un papel, el cual está empapado de ese reactivo de Schiff. Recuerden que ese reactivo de Schiff tiene una coloración inicial de rojo. ¿Sí? Y que cuando entra en contacto con ese aldehído se va a tornar a un color violeta. Entonces vamos a ver cómo realizan esa síntesis de aldehídos. Primeramente les decía que hay que formar el ácido crómico a partir de una reacción del dicromato de potasio con el ácido sulfúrico, tal como lo están observando aquí. Están agregando 2 mililitros de dicromato de potasio a este tubo de ensayo y posterior a ello agregan 1 mililitro de ácido sulfúrico con el fin de formar el ácido crómico, el cual va a ser el agente oxidante que se utilizará en la oxidación del etanol. ¿Sí? Entonces aquí ya hemos formado nuestro ácido crómico. ¿Sí? Entonces observen el cambio de coloración de ese ácido crómico. Entonces ustedes harán sus respectivas anotaciones en la tabla número 7. A ese ácido crómico le agregamos los 2 mililitros de etanol, tal como nos mostraba el procedimiento anteriormente. Allí estamos agregando el etanol a ese ácido. Hace una agitación y observen cómo se observa un cambio de coloración. Se observan allí como un color azul oscuro. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer una prueba cualitativa, ¿sí? A partir del reactivo de Schiff, humedeciendo ese papel filtro. ¿Sí? Un pedazo de papel lo vamos a aumentar con el reactivo de Schiff. Lo colocamos sobre la boca del tubo. Llevamos ese tubo a un pequeño calentamiento y vamos a observar la coloración en el papel. ¿Sí? Vamos a observar que ese papel va a cambiar a un color violeta, dándonos la evidencia de que el etanol se evaporó y entró en contacto con ese reactivo de Schiff. Entonces miren aquí, sí, que se ha coloreado ese papel que tenía inicialmente el reactivo de Schiff, que cuando se sometió ese tubo de ensayo a calentamiento, lo que provocó fue que se evaporara ese etanol que estaba contenido en el tubo de ensayo, y cuando ese etanol se evapora, entra en contacto con el reactivo de Schiff que se encuentra humectado en dicho papel. ¿Sí? Entonces, mediante esa prueba podemos nosotros verificar que en última instancia sí se nos formó el etanol. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta respecto a la práctica de hoy, muchachos. No, profe, hasta el momento creo que todo está claro. Bien, entonces con eso culminamos la práctica, muchachos. Entonces aquí les muestran un procedimiento
de cómo se hizo esa síntesis de aldehído. Teníamos el etanol, le agregamos el ácido crómico previamente preparado a partir de la reacción del dicromato de potasio con ácido sulfúrico. Se nos formó este producto. Sobre la boca del tubo empapamos un papel con el respectivo reactivo de Schiff, sometimos a calor y la evaporación del etanol provocó que ese papel que estaba humectado con el reactivo de Schiff se coloreara a violeta, permitiendo la verificación del etanol formado. ¿Sí? Entonces aquí encontrarán unas preguntas para discutir, las cuales se encuentran en el cuestionario que está en el documento. Esta parte, digamos que dice para discutir, que verán aquí a continuación, les va a ayudar mucho a ustedes para la realización de las reacciones químicas que pido en las diferentes tablas. ¿Sí? Estas no, me refiero a las que van a aparecer ahora. Estas que están aquí, ¿sí? Este es el permanganato de potasio. Este es el reactivo de polen, ¿sí? El nitrato de plata amoniacal. Este es el de Felin, ¿sí? Este es del yodoformo. Acá tienen también el permanganato de potasio, el reactivo de Tolen, de Felin y el reactivo del yodoformo. Del Ugol, perdón. Para la formación del yodoformo. Entonces, aquí estas reacciones que observan de este lado les van a ayudar mucho para realizar las reacciones químicas que pido en las diferentes tablas. ¿Sí? Entonces, para que digan, para que no vayan a decir que no encontraron las reacciones. ¿Sí? Simplemente van a consultar cuáles son los productos que se forman y la anexan en las diferentes tablas. Entonces, en eso consiste la práctica del día de hoy. Aquí observamos un poco de las referencias bibliográficas, ¿sí? Las cuales pueden tenerlas en cuenta. Y porque de igual forma estas referencias nos permitieron a nosotros o al que realizó el video de realizar sus respectivos videos. ¿Sí? Todo está fundamentado en una referencia bibliográfica. ¿Sí? Así nosotros creemos un video, hagamos un informe o un escrito, siempre debe estar todo fundamentado en una referencia bibliográfica. ¿Sí? Entonces observen que las referencias bibliográficas son muy importantes. Y bueno, muchachos, esto es lo que quería compartirles a ustedes en el día de hoy. Entonces recuerden cómo llenar las respectivas tablas, ¿sí? Y tener en cuenta hay que resolver este cuestionario. Y además los invito, muchachos, a que tengan en cuenta las sugerencias que yo les doy para la redacción de su informe de laboratorio. Sí, entonces eso es todo lo que tengo hoy para mostrarles. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Entonces los escucho, a ver. Bueno, profesor, hasta el momento todo claro. Por lo menos en comparación a otros informes como usted lo explicó, pues ya es un poquito más fácil entenderlo y pues al momento de hacer el informe ya se nos va
también va a ser más fácil. Ya lo que hay que consultar es lo de menos. Sí, claro, de eso se trata, que ustedes, digamos, entiendan y fíjense que tuve en cuenta las sugerencias que me habían hecho en la clase anterior. Pues fíjense que sirvió de mucho las sugerencias que ustedes me dieron, ¿cierto? Entonces, recuerden que la sugerencia siempre es para mejorar, ¿sí? Entonces, de igual manera, yo los invito a ustedes que realicen unos buenos informes teniendo en cuenta las recomendaciones que yo les doy. Entonces, si no tienen más nada que agregar, pues damos por finalizado la clase de hoy. Recuerden que esta práctica se va a evaluar en la siguiente sesión, es decir, en la siguiente clase. Listo, profe. Bien, entonces que pasen bien, muchachos.